¿Verdad? Mi nombre es Adalid Mendoza, soy residente de último año del posgrado de Medicina Interna. Vamos a hacer esto un poco dinámico, ¿verdad? Ocupo grupos de 4 otra vez, ¿verdad? Se les va a dar una hoja con un papel y ocupo que lean detenidamente el caso clínico que cada uno tiene en cada grupo, que me digan las medidas que tomarían con este paciente, que me digan qué tratamiento harían con este paciente, ¿verdad? ¿Y cómo lo manejarían ustedes a ese paciente? Entonces, hagamos por favor los grupos de 4. Vamos a tener 5 minutos para que me den cada grupo sus respuestas. Y empezamos a desarrollar después el caso clínico. Discutan el manejo que tiene, a ver si es el manejo adecuado, si está bien manejado. Si es un paciente que se tiene que manejar en primer nivel o se tiene que referir, ¿verdad? ¿Qué más? Si está séptico o no está séptico. Si tiene algo más de emergencia que se tiene que manejar, ¿verdad? Eso básicamente. Después lo vamos a ir desarrollando más. Clínico, ¿verdad? Ya todos lo leyeron. Es un paciente masculino de 61 años de edad, ¿verdad? Católico, jubilado, procedente de La Paz. Este es un caso clínico, hace poco se ingresó en el Seguro Social, ¿verdad? Síntoma principal, edema unilateral de miembros inferiores. ¿Cuántos días de evolución? Dice que 20 días de evolución, ¿verdad? No tiene mejoría a pesar de tratamiento, dice, y que tiene cambios necróticos localizados en la región dorsal del pie, acompañado de secreción amarillenta, fétida, y decide iniciar cobertura antibiótica, ¿verdad? Y por eso acude a emergencia. Grupo 1, ¿qué piensa de este paciente con la historia clínica? Bueno, realmente el paciente creo que meritaría ingreso, pero debido a que mandaste hasta un poco lejos, vamos a tratarlo. Entonces, iniciaríamos primero modificando un poco el tratamiento. Por ejemplo, la insulina creo que la calcularía a 40, 20. A empezar. Creo que le agregaríamos metformina por lo menos 1000 cada 12 horas. Continuar con las acetaminofén siempre. Luego, bueno, ya en cuanto al procedimiento, ya haríamos un pequeño desvidamiento de la lesión. Iniciar la cobertura antibiótica, porque no tiene cobertura antibiótica, ¿no? Bueno, el centro de salud lo más que tengo allá prácticamente solo penicroca, le aplicaríamos por 7 hoy en día. Le podríamos agregar un poco de metronidazol por la anaerobio, limpieza diaria, citarlo todos los días, también creo que, bueno, básicamente eso haríamos el paciente. El grupo 2, ¿qué difiere de lo que dijo el grupo 1? Vaya, es un debate entonces. Sí, es un debate. Bueno, el paciente, ¿verdad?, refiere que presenta un edema de 20 días de evolución, fiebre, y también presenta cambios necróticos localizados en la región dorsal del pie, secreción amarillenta fétida. Pero realmente el paciente, bueno, yo me baso en lo que yo vi aquí. El paciente no tiene una región necrótica, según las imágenes reflejadas. Sí es, pero es grado 2, no tiene compromiso del hueso, ¿verdad? Y primero que está siendo mal manejado con respecto a, es diabético hace 15 años, tratado con metformina e insulina NPH de 50 unidades y 10.
ppm. Para empezar, la dosis es muy alta de insulina. Y primero, ¿verdad?, hacerle una hemoglobina glucosilada, pero ya la tiene también, que es de 10, ¿verdad? Entonces, yo, en mi criterio, lo que haría con él es darle manejo. Darle manejo, porque para mí la úlcera es grado 2, porque en el rayos X de los huesos del pies no tiene compromiso, no tiene osteomielitis. Entonces yo le daría manejo, le adecuo la dosis de la insulina, se la calculo a lo máximo a 0.3, ¿verdad? Y como me da 22, le ponía 15 unidades en la mañana y 7 en la noche, ¿verdad? Y también metformina, utilizaría metformina de 850 miligramos, 3 dosis al día, 800 miligramos. Agregaría antibióticos, como usted nos sugirió, sería moximaclavulánico con trimetopin, aparte de las limpiezas diarias, ¿verdad? Y aparte de que él también refiere en los otros datos de que es un paciente que tiene crépitos bilibasales al examen físico. Entonces la amoxicilina más ácido clavulánico también me vendría a, bueno, yo lo interpreto como una neumonía, porque también en el rayos X de tórax me refleja que tiene un poco de lo que es infiltrado a nivel basal izquierdo. Entonces la amoxi me cubriría lo que es los signos de neumonía, porque los signos vitales de él no me hacen pensar que es una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, a mi manera de pensar y de mi compañera. Okay. ¿Y el grupo 3? Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros como grupo, ¿verdad?, analizamos que el paciente necesita ingreso en el hospital y que es un pie diabético grado 3, aunque no tiene compromiso de hueso, pero ya tiene un absceso y también tiene secreción, ¿verdad?, y es una úlcera profunda. Al inicio nosotros lo que haríamos, aparte de todos los exámenes que se presentan aquí, sería un cultivo, porque dice la historia de la enfermedad actual que el paciente ya estuvo con terapia antibiótica, aunque no dice qué antibiótico se le dio. Entonces sería hacerle un cultivo de la secreción, siempre mantenerlo con limpiezas diarias. Antes de darle algún antibiótico, ¿verdad?, hacer el cultivo y esperar puede ser resultado, pero también se le podría dar algún antibiótico mientras espera el resultado para que no esté sin cobertura en el hospital. También readecuar, estoy de acuerdo como dicen mis compañeros de los otros grupos, que hay que readecuar la terapia que tiene de sus medicamentos, ¿verdad?, para la diabetes. También mis compañeros hablaban aquí y todos nos pusimos de acuerdo que el paciente necesita terapia psicológica porque ya había venido por un problema así y que pidió alta exigida. Entonces necesita terapia para que él acepte su enfermedad. Y también puede ser hacerse una interconsulta con el cirujano vascular por si tiene alguna falla periférica, aunque tiene los cursos bien, ¿verdad? Y también educación en la alimentación, ya que es una paciente con preobesidad. ¿Equipo 5? ¿Son 4? Sí. 4. Muy buenas tardes, doctor. Bueno, nosotros como equipo número 4 decidimos de que este paciente pues, debe ser ingresado. Es un paciente que ya estuvo con tratamiento, que exigió el alta por voluntad propia. Entonces para nosotros pues, es un paciente con un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. El segundo diagnóstico es un pie diabético sobreinfectado. Con la cobertura antibiótica pues se iniciaría sobre todo lo que para nosotros como equipo pues en primer lugar realizar lo que es un cultivo de secreciones para decidir qué cobertura se le puede dar a este paciente, ya que un pie diabético ya había sido tratado anteriormente. La otra cosa también es realizar nuevamente lo que es una placa de rayos X por los crépitos que el paciente presenta, que probablemente puede ser que tenga alguna neumonía, que tal vez en la placa de rayos X en imagen pues no observamos infiltrado, pero lo haríamos como un control. También sería necesario realizar lo que es un ultrasonido Doppler para ver más, que ahí menciona que los fusos están presentes, pero para ver el grado de dónde está el daño. Otra de las cosas que estamos también como equipo decidimos que también es necesario
necesario lo que es realizar lo que es un hemograma control, porque estamos viendo ahí que la hemoglobina la tiene en 12, ya que no es un valor normal para un hombre, que tiene que ser arriba de 14. También lo que estamos viendo ahí, la hemoglobina particular media, que también la tiene en 27, está en el límite, está en el valor mínimo, entonces también tendríamos que realizarlo nuevamente. Con el esquema de la insulina, sí, como todos los demás equipos, pues sí, nosotros compartimos que también se tiene que realizar un cambio, sobre todo calcular nuevamente lo que es la dosis a 0.3 por kilo de peso, para decidir cuánto es la cantidad que se le debe poner tanto en la mañana como también en el PM. Otra de las cosas que miramos ahí fue la hemoglobina glicosilada, que la tiene en 10.1 el paciente. Entonces, si nosotros si tenemos a este paciente en la unidad de salud, pues es aplicarle según el esquema de insulina. Si digamos, él tiene 203, le podemos aplicar lo que son 4 dosis de insulina. Si el paciente ya este paciente ya estuvo tratado con insulina, aplicarle 4 unidades de insulina para que en 2 horas evaluar nuevamente la glicemia, el valor que tenga, y repetir nuevamente lo que es hemoglobina glicosilada a nivel hospital. ¿Qué consulta? Okay, buenas tardes, doctor. Nosotros, pues, igual que el grupo 4 y el grupo 3, concordamos que el paciente debe ser manejado de forma hospitalaria. Por varias razones. Número 1, pues ya había sido diagnosticado previamente con diabético, pidió el alta exhibida, se fue, probablemente no completó su cobertura antibiótica, por eso reincidió por el proceso. Los diagnósticos que nosotros dimos, pues diabetes mellitus tipo 2, descompensado, diabético con alveolos también, y la decisión de ingresarlo es porque primero que todo necesita examen, estudio complementarios que nos puedan orientarnos más. Por ejemplo, lo mencionaban también lo del cultivo. Eso es una de las cosas que nosotros también haríamos, cultivo de secreción, por lo mismo que mencionaron antes, ¿verdad? Que ya había estado previamente con cobertura antibiótica, entonces necesitamos saber exactamente a qué es. Ok, está bien. Bueno, primero, conclusiones definitivas. El paciente tiene que estar hospitalizado. Es un paciente que, aunque ustedes le pueden dar una clasificación de Warner 2, ¿verdad? Pero debido al drenaje que hace el pie, que lo vamos a explicar, a veces uno mira la lesión encima, pero no sabe el acceso que tiene abajo, ¿verdad? Entonces, definitivamente el paciente tiene que estar hospitalizado. Otra conclusión que todos estamos de acuerdo es que está mal controlado, ¿verdad? Tenemos una hemoglobina glicosilada de 10 que nos dice que en 3 meses este paciente no tuvo ningún control, 0 o nada control, ¿verdad? Y bueno, ya desarrollando el caso. Segundo, que todos pudieron ver son las dosis de insulina. Tiene una insulina de 50-10, ¿verdad? Es sumamente alta. Aparte de eso, está acompañado con metformina de 1000 a una vez al día, ¿verdad? Ustedes pueden decir, le voy a modificar la dosis, no le voy a modificar la dosis. La verdad que sí se puede modificar la dosis, pero ustedes tienen que saber a cuánto por kilo tiene este paciente, ¿verdad? Y desarrollando más, pues no tiene antecedentes hospitalarios, no hay inmunoalérgicos, epidemiológicos, no hay nada contribuyente al examen físico. Aquí hubo un error de dedo, aquí era 77, ¿verdad? Esa parte, ¿verdad? Si se fijan, los signos vitales estables dentro de todo, ¿verdad? Pero tienen un diabético y lo tienen infectado. Entonces, ¿qué importa acá? Ver si este paciente está séptico o no está séptico. ¿Qué tienen que hacer? Hay una escala bien fácil que se llama Quick-SOFA, en el cual solo tiene que valorar el sistema nervioso, cuánto tiene de presión y cuánto tiene de frecuencia respiratoria. Menos de 100, una respiratoria arriba de 25, ¿verdad? Y que tenga alteraciones conductuales ese paciente, ustedes definitivamente lo miran, hacen la referencia y va para el hospital, ¿verdad? Es una revisión rápida, clínica, no ocupa el laboratorio, ¿verdad? Y definir ahí mismo si el paciente va o no va a ingresarse, ¿verdad?
Después pueden ver el resto de exámenes del examen físico, no hay nada contribuyente, aparte de lo que oculta a nivel pulmonar, ¿verdad? Que son crépitos bilaterales, que la verdad que los crépitos bilaterales en este contexto, porque uno de los principales problemas que tiene el pie diabético, ¿verdad? O infecciones de piel, es que hacen siembras hematógenas. O sea, el microorganismo viaja por el torrente sanguíneo y hasta esas neumonías, ¿verdad? Que por lo general puede ser el caso de este paciente. Normalmente, como es un paciente que es inmunocomprometido, porque los diabéticos no tienen la misma capacidad inmune nosotros, entonces hacen unos cuadros clínicos que no son lo característico, ¿verdad? Que eso es algo que tienen que tomar en cuenta siempre el paciente diabético. En el abdomen no hay nada contribuyente, pues el examen físico, el pie neurológico tiene 15 de 15, es un paciente cooperador, ¿verdad? Los exámenes laboratoriales ya ustedes lo dijeron, una hemoglobina de 12 con hematocrito de 36, ¿verdad? Las plaquetas, ¿verdad? En el contexto de un paciente infectado, esto nos habla sepsis temprana, ¿verdad? Entonces hay algo que tener siempre en cuenta para valorar. El resto de exámenes laboratoriales no tiene falla renal, que eso es muy importante. ¿Sabemos si tiene microalbuminuria? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué hace falta? Hace falta el examen de orina con microalbuminuria, ¿eh? Que en el contexto de un diabético que ustedes ya le miran que tiene proteínas una cruz, pues ya tiene cierto daño renal, ¿verdad? Que eso es lo que hay que tener presente. Las rayos X, no hay gran cosa, no hay infiltrados, no hay derrames, ¿verdad? ¿Qué es lo interesante? Ese pie diabético. Se mira al verlo, ¿verdad? No miramos exposición de tendones, si se fijan, para decir que es un Warner 3. No se mira en las rayos X, que posteriormente se realiza. No se mira que hay cuadros de osteomielitis, ¿verdad? Pero ¿qué es lo interesante del pie diabético? Que el pie diabético depende de la lesión donde esté. Si es una lesión céntrica, esto va a drenar a la zona de menos apoyo, ¿verdad? Y eso es por drenaje fisiológico del pie. Diferentes son las úlceras que están en el lado laterales, ¿verdad? Esos no drenan al centro y por lo general no hacen estos tipos de acceso. ¿Qué les quiero dar a entender? Que aunque ustedes miren esta lesión, ustedes no saben qué hay en el centro, ¿verdad? Otra cosa de emergencia de este paciente, o que tenga criterio para, es que ya recibió tratamiento, recibió cobertura antibiótica y no tuvo mejoría. Eso a ustedes automáticamente en su cabeza se les tiene que decir, esta puede tener una bacteria resistente, ya con eso. Y ya lidiar con una bacteria resistente ocupa debridamiento, hay que abrirlo, hay que limpiarlo, si no mejor tiene que seguir en quirófano y definitivamente el manejo ya deja de ser de primera línea y pasa a ámbito hospitalario. ¿Por qué pedí otras consideraciones? Ustedes lo dijeron. Cultivos. ¿Qué pasa con los cultivos? Normalmente un cultivo con hisopado, que hacen con el hisopo que normalmente hacemos, ¿verdad? Y mandamos al cultivo, no son válidos. Porque toman por lo general, son contaminados y nos hace guiar la terapia a algún microorganismo que no es el principal, ¿verdad? Que está causando en este momento el cuadro infeccioso, ¿verdad? Segundo, valorar el riego sanguíneo del pie, ¿verdad? Porque eso nos puede decir el nivel de amputación, ¿verdad? Se le hace una angio, ¿verdad? Todavía el Hospital Escuela cuenta con angio y también el Seguro Social. Se hace una angiografía y ahí se basa si ese pie va a ser rescatable o no, o hasta dónde va a ser rescatable. Porque ustedes pueden pasarlo curando en sus centros de salud y toda la cosa, y van a ver que nunca tiene mejoría, porque tal vez lo único que tiene son arterias colaterales, y las arterias principales están tapadas, ¿verdad? Tercero, la rayos X, muy importante, ¿verdad? Por eso en la siguiente diapositiva está la rayos X. Si se fijan, las rayos X que tienen que buscar, como ustedes dijeron, osteomielitis, ¿verdad? Que se mira a nivel de los huesos, ¿verdad? Se mira a ver si la corteza del hueso está, como les digo, excavada, ¿verdad? O está borrada, por decirles así. Eso nos habla de osteomielitis. Lo otro es ver el nivel, si tiene acceso, como lo habíamos hablado, Ana. ¿Cuál es el problema? Las rayos X muy poco va a poder ver, pero ¿qué sí pueden ver ustedes? Si tiene gas, ¿verdad? Eso también lo pueden hacer con el examen físico. Agarran el pie, tocan el pie y lo que van a sentir es enfisema subcutáneo. Inmediatamente ustedes sienten que un paciente tiene enfisema subcutáneo,
ustedes tienen que ver hasta dónde está trasladado. Ver si solo es local una sección, ¿verdad? O tiene dos secciones tomadas. Porque hay el caso que ustedes solo miran el pie que acaban de ver, ¿verdad? Y solo tiene una sección, está bien, nos quedamos hasta ahí. Pero también hay otros pacientes que llevan más de 2 meses con este tipo de enfermedad y ya vienen con enfisema subcutáneo hasta nivel de la ingle. Entonces el nivel de amputación de ese paciente es muy diferente. Entonces son signos de alarma que ustedes tienen que buscar en la rayos X, ver si hay gas. Si hay gas, ese paciente no es con ustedes. Me salí. Hasta el fondo. Ok. Y lo otro, ¿por qué la hemoglobina glicosilada? ¿De qué le sirve la hemoglobina glicosilada? A ver, grupo 1. Para ver cómo ha estado el manejo en los últimos 3 meses, correcto. Es para ver si cómo ha estado el manejo en 3 meses. Esto no lo sirve en algo agudo. Esto olvídenlo, ¿verdad? En algo agudo ustedes no lo ocupan, ¿verdad? En algo agudo uno solo tiene que ver qué cosa, que ya las vieron. Las 3 cosas de emergencia del diabético. Si está en estado hiperosmolar, si está en cetoacidosis o si tiene hipoglicemia, ¿verdad? Que se fijan, ninguno de los 5 grupos pensó en eso. Y ustedes siempre que tengan un diabético, primero tienen que ver su estado de emergencia. Si es un paciente que yo me lo puedo quedar, lo puedo manejar o definitivamente lo voy a referir, ¿verdad? Cualquier bandera roja que ustedes encuentren, lo mejor es referir al paciente, ¿verdad? Ya ciertas úlceras que ustedes miran que están secas, que las pueden estar curando, ¿verdad? Que tienen poca reacción inflamatoria, pues eso se puede manejar ambulatoriamente. Siempre buscando que este paciente no tenga ningún criterio de emergencia, ¿verdad? Ahora, hablando de la insulina, si se fijan, ¿cuánto tenía de peso ese paciente? ¿Y cuánto tiene de insulina total ese paciente? Ajá. Entonces, ¿cuánto está por kilo la insulina ahí? Está a 0.8, correcto. Ustedes, algunos me dijeron que tenían que readecuarla a 20, ajá. Pero ahí le está bajando la dosis de insulina. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí lo mejor es o basal bolus o basal plus, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Bueno, normalmente ustedes tienen que calcularle todo diabético que ustedes le llegue y tenga la insulina a 0.8, es mandatorio que ese paciente tiene que tener basal bolus o basal plus. Eso se hace multiplicando el 0.8, lo pueden hacer por, digamos, 70 kilos. Eso van a dividir esa dosis total de 50 y 50. O sea que si le sale 100, van a salir 50 por un lado y 50 por el otro. Los primeros 50, ustedes van a hacer la división de 2/3, igual como normalmente la insulina, pero los otros 50, ustedes los van a dividir en insulina cristalina que va a usar en su casa. ¿Me doy a entender? O sea, usted ya tiene la basal. Ajá. Multiplicamos 0.8 por 70, me da 56. O sea, 56. Dividirlo entre 2 porque vamos a dividir 50 y 50. 28. Entonces serían 28 y 28, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Ese 28, dividirlo 2/3. Serían 18, ¿verdad? Bueno, puedes dejar 18 unidades en AM y el resto en PM, ¿verdad? Pero esos son los primeros 28 que usamos. Entonces, ¿qué hacemos con los otros 28? Divídanlo entre 3. 9. Entonces, a este paciente le tocarían 9 unidades de insulina cristalina una o media hora antes de comer. En cada comida, correcto. Y 9 en cada comida una hora antes de comer. ¿Entendieron? Ahora, esto ustedes tienen que tener un seguimiento ¿con qué? Con hemoglobina glicosilada. Si no tienen hemoglobina glicosilada, no sirve de nada, ¿verdad? Porque esto se va adecuando en cada mes, ¿sí? Ahí tienes el micrófono para que te escuchen. Mi pregunta es que, bueno, aquí tenemos el caso de este paciente, pero ¿cuál es el criterio para decir que le voy a dejar
Sí, todo diabético arriba que ya tenga la insulina arriba de 0.8 tiene que tener basales. No es discutible, no es que si no quiere, tiene que tenerlo, ¿verdad? Posteriormente ustedes pueden ayudarle con metformina, poner una dosis de metformina hasta cada 8 horas. No hay ningún problema. Y si le quieren agregar un IGLT2, también lo pueden hacer, ¿verdad? Todo depende de la respuesta que ustedes tengan en 3 meses con la hemoglobina glicosilada, que tienen que estar pendientes. Entonces sí, definitivamente el paciente que tenemos hay que hacerle una reestructuración, ¿verdad? Que todos ustedes quedaron de acuerdo en eso, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Como les acabo de explicar. No hay ningún problema, lo empieza. Ok, no te escuché, sí, porfa. No, que realmente, o sea, la dosis de insulina está mal porque se hace la combinación de ambas, de NPH y de insulina. Calculada a 0.8. No, o sea, vos vas a tener tu dosis basal de NPH, porque acordate que lo que queremos es simular el páncreas. El páncreas tiene su dosis basal, que tiene 24 horas, y cada vez que comemos tiene una explosión de insulina, ¿verdad? Para aprovechar los carbohidratos, bueno, en su caso el azúcar. Entonces, lo que haces con esto, lo que te está diciendo cuando un diabético llega a 0.8 por kilo, es que él no tiene nada de reserva de insulina, ¿verdad? Y si no tiene nada de reserva de insulina en páncreas, entonces la glibenclamida y todo eso no te van a funcionar porque esos funcionan a nivel del islote, correcto. No hay de dónde sacar. No, eso lo pueden hacer en su casa. Lo que pasa es que se ocupa una educación, eso ocupa una educación del familiar y del paciente. El paciente tiene que estar pendiente, explicarle los signos de hipoglicemia. El paciente tiene que saber cuáles son los signos de hipoglicemia. Tiene que saber que tiene que tomarse su glucometría posterior a la ingesta de comida, ¿verdad? Es que eso va a ser dependiendo, la insulina cristalina tiene pico de función en 1 hora. Entonces el paciente media hora antes de comer se inyecta. Tenés 30 minutos en el cual él va a comer y el pico del azúcar va a empezar a subir justamente cuando los niveles de insulina estén arriba, ¿verdad? Eso es lo que se busca, es tener euglicemia. Un paciente con menos de 180, ¿verdad? Si está hospitalizado, o menos de 130, en su caso, para decir que esté controlado. Sí, 1 hora. Ajá. ¿Verdad? Igual su glicemia es control con la NPH que va a tener, ¿verdad? Siempre evaluando la glicemia en ayunas para ver si no hay efecto de Somogyi o ver si no hay efecto del alba, ¿verdad? O sea, en conclusión, lo que le quiero dar es que los diabéticos son alguien muy difícil de tratar, son muy complicados. En el caso de este paciente, algo muy interesante que lo notó el grupo 3, ¿verdad? Es que el paciente no sabe de su enfermedad, no acepta su enfermedad. O sea, era la 3ª hospitalización pidiendo el alta exigida, ¿verdad? Sin insight de su enfermedad. Entonces, ese abordaje psicológico del paciente diabético, todos lo tienen que tener. Eso va a ayudar a mejorar el tratamiento y va a ayudarle al paciente también a su apego del tratamiento, ¿verdad? ¿Qué otra cosa también importante? Los signos de alarma, siempre ustedes recordarse que el paciente no esté en cetoacidosis, no esté en hiperosmolar, que no les esté haciendo hipoglicemias. Son preguntas obligatorias que ustedes tienen que hacer en los pacientes. Más si están con insulina, más un paciente viejito, arriba de 70 años, que por lo general hacen hipoglicemias. Entonces, en su interrogatorio, tienen que decirle si tiene sudoraciones nocturnas, si se levanta de repente y con hambre. Esos son signos de hipoglicemia que los tienen que buscar, ¿verdad? Posteriormente. Ok, ya para terminar, pues, tenemos que la educación no cambia el mundo, ¿verdad? Pero cambia a las personas, que al final son ellos los que van a cambiar el mundo. Eso sería todo, ¿verdad? Muchas gracias. Espero hayan aprendido algo, tan siquiera, poquito. Gracias. Bueno.